2021. Esta será la última clase que vamos a tener los jueves con motivo de las reuniones que había previamente programado en el marco del proyecto que dirijo, de manera tal que a partir de la próxima semana las clases seguirán siendo en el horario habitual de los viernes. Muchísimas gracias por estar acá. Por favor, se registran con nombre completo y código en el chat, y luego al final le pido el favor a Sebastián que me envíe, es tan amable, un reporte de asistencia de ustedes. Ya Sebastián tiene la asignación de coanfitrión, está grabando la clase ya para que luego la comparta. Entonces me permito compartir la presentación. Vamos a continuar viendo el Plan Decenal de Salud Pública, que, como les decía, es la carta de navegación de Colombia en materia de todo lo referente a salud pública, que es muy importante para el país. Les pido, por favor, Sebastián o cualquiera de ustedes me confirma, ya tienen en la pantalla la presentación. Sí, doctor. Sí, doctor, buenos días. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias. Entonces, continuamos. Solo para recordar, recuerden que el Plan Decenal de Salud Pública hace parte de todo este conjunto de políticas, de normas que viene desde la Constitución Política de Colombia, luego la Ley 100, luego la 1122, la 1438, luego vimos la Ley Estatutaria de Salud, que aunque es después en el ordenamiento jurídico de Colombia, tiene una categoría máxima, tiene una altura jerárquica en materia legal de lo más importante. Después de la Constitución siguen las leyes estatutarias. Entonces, no hay muchas leyes estatutarias en Colombia, y esta ley estatutaria la vimos, revisamos rápidamente qué dicen los capítulos, qué dicen los artículos, qué dicen los derechos, los deberes de los pacientes, la autonomía, etcétera. Y estamos en la revisión de esta, que es la Carta de Navegación y que termina el 31 de diciembre del 2021, y que a partir de enero del 2022 ya debe haber un nuevo Plan Decenal de Salud Pública que lo están construyendo. Deben recordar ustedes que tiene unos grandes fines, tiene unos grandes objetivos y que tiene unas dimensiones prioritarias que las hemos visto. La semana pasada alcanzamos a llegar hasta la revisión de la dimensión de salud ambiental. Vimos los compromisos que tiene el sector salud en la vigilancia, por ejemplo, del agua potable. Les había insistido en que el sector salud, los recursos no son para construir ni acueducto, ni alcantarillado, ni letrina, ni pozos sépticos, y que los recursos, que son bien limitados, escasamente la competencia del sector salud es la vigilancia de la calidad del agua para que el agua no cause enfermedades de origen hídrico. Recuerden ustedes que se llaman enfermedades de origen hídrico a todas aquellas enfermedades que tienen como vía de transmisión el agua. Entonces, los parásitos, la hepatitis A, el cólera, algunas infecciones bacterianas causadas por la E. coli, por ejemplo. Entonces, hay un sinnúmero de enfermedades relacionadas con el agua, con la calidad del agua, con las bacterias, con los parásitos, con los virus que están presentes en el agua cuando no está tratada, de manera tal que nosotros nos encargamos solamente del sector salud de la vigilancia de la calidad del agua. Vimos también que tenemos, o el sector salud tiene una vigilancia sobre la contaminación ambiental, tiene una vigilancia sobre la contaminación de las fuentes hídricas, tiene una vigilancia, por ejemplo, en la disposición de los basureros y de los rellenos sanitarios en el país, pero el sector salud no los hace, vigila que se dispongan adecuadamente. Vamos a pasar entonces a las otras dimensiones, las tienen que conocer ustedes, tienen que comprender sobre qué van a desempeñar su función cuando sean médicos, porque la estructura del plan se va a conservar con los mismos ejes, de manera tal que esto prácticamente que no van a cambiar mayores cosas, lo que van a cambiar seguramente son las metas. Tiene dimensiones prioritarias y tiene dimensiones transversales, y está anclado sobre unos ejes estratégicos, que es la promoción de la salud, la gestión del riesgo en salud y la gestión de la salud pública. La promoción de la salud, que se aborda desde el plan de intervenciones colectivas, pero también desde la prestación de los servicios a cargo de las EPS, a cargo de los prestadores, y la gestión del riesgo en salud individual, que está a cargo de las aseguradoras, de las EPS, de las EAPBs,
y a través, que son prestadas a través de las clínicas, de los hospitales, de los consultorios, y se concreta allí la gestión de riesgo en salud. Es decir, en todo este esquema está resumida la salud de Colombia, de manera tal que es supremamente importante que ustedes comprendan eso. Entonces, habíamos visto que en la dimensión de salud ambiental tiene unos componentes muy importantes. El primero es el hábitat saludable. Entonces, desde el sector salud y en lo que respecta al componente ambiental, desde el sector nos preocupamos porque los entornos sean saludables, porque la vivienda sea saludable, porque la universidad sea saludable, porque la comunidad sea saludable, porque la institución donde uno trabaja sea saludable, porque el ambiente laboral sea saludable. Entonces, ustedes van a encontrar aquí en el hábitat y en el entorno reglamentación para que en el ambiente laboral se promueva salud, haya espacios para hacer ejercicio, que los trabajadores lleguen, por ejemplo, montando en bicicleta y no lleguen ocupando el transporte público que es muy contaminante. Entonces, todas esas reglamentaciones, que la universidad tenga espacios saludables, que tenga sitios para hacer actividad física, que tenga un servicio de bienestar estudiantil, todo eso se configura en el hábitat saludable, que la alimentación, por ejemplo, que les venden a ustedes o cuando ya retornemos presencialmente a la universidad, en la cafetería no solamente consigamos alimentos muy ricos en azúcares, en grasas trans, en harinas, en estos alimentos que son embutidos, que son ultraprocesados, sino que en una universidad es saludable cuando dentro de la cafetería nosotros conseguimos fácilmente una ensalada, una fruta, unas verduras y tenemos una alternativa, que en vez de consumir, por ejemplo, bebidas azucaradas cuando hacemos ejercicio, pues consigamos un dispensador de agua potable en la universidad. Entonces, todos esos componentes de disposición adecuada de los residuos sólidos, de plantas de tratamiento, son los que constituyen las metas en hábitats saludables, perdón, que van a configurar lo que rige para Colombia en materia de los entornos saludables y que son necesarios en materia de determinantes sociales de la salud para promover salud. Ese componente, al igual que todas las condiciones ambientales relacionadas con los factores de riesgo, relacionadas con los factores contaminantes, con las emisiones de aires contaminantes, de gases contaminantes, de la minería, de las grandes fábricas, tienen a su vez objetivos y tienen metas precisas para Colombia. Ya no tiene sentido que nadie se aprende estas metas, pero lo que sí tiene que quedar en claro es que hay unas metas muy precisas en estos componentes, de manera que, por ejemplo, promovamos los estilos de vida saludable, hagamos acuerdos nacionales e internacionales para la protección de los bosques, de las aguas, tengamos un transporte público activo, un transporte público que utilice menos el transporte de vehículos contaminante, que tengamos medios alternativos para llegar, que dispongamos de agua potable. Entonces, todos esos acuerdos y todas esas estrategias que, por supuesto, no van a ser financiadas con los recursos del sector salud, tienen que transformarse en acuerdos. ¿Y dónde se transforman en acuerdos? En los municipios, en las comunidades, en las veredas, donde la gente vive. Esto no es un discurso del plan de desarrollo, esto no es un discurso de un programa de gobierno, eso tiene que convertirse en un plan estratégico de agua potable para las comunidades, en un plan estratégico de mejoramiento de la vivienda, en un plan estratégico de seguridad alimentaria. Entonces, todos estos componentes que no, para los cuales no tenemos plata en salud, porque escasamente los recursos de salud alcanzan para la financiación de la atención, y eso que ustedes ven y lo han vivido frecuentemente, las limitaciones del sector salud para cumplir lo básico, para remitir un paciente, para garantizarle una cirugía, para garantizarle un tratamiento antihipertensivo, para garantizar una hipoglicemia oral, para garantizar una quimioterapia, un tratamiento psiquiátrico. Entonces, los recursos de salud no se pueden ir a gastar ni haciendo huertas, ni pagando transportes, pero sí le pide el Plan Decenal de Salud Pública que se siente el sector salud a conversar con las autoridades, con los alcaldes, con los presidentes de la Junta de Acción Comunal, con los gobernadores indígenas, con los líderes comunitarios para promover esas acciones. Y respecto de los factores ambientales,
Lo que el sector salud se preocupa es para que todas esas contaminaciones de todo orden por la industria, por la agricultura, por la vida de la ciudad, tengan un control y no vayan a enfermar a la gente. Entonces, hace estudios, hace mediciones, hace reportes de la calidad de aire junto con el Ministerio del Medio Ambiente y toman decisiones. Entonces, en resumen, desde el punto de vista ambiental, es necesario hacer vigilancia, hacer control, y nosotros más en esta dimensión que tiene que ver con otros sectores, somos más bien los voceros, somos más bien los líderes que ayudamos a las comunidades a expresar sus situaciones y a poner las alarmas y a poner las alertas cuando los parámetros y las variables de control de estas emisiones sobrepasan las metas permitidas, y entonces tomar acciones. En Medellín, por ejemplo, cuando las emisiones de gas superan las permitidas o el ruido, inmediatamente han aplicado, por ejemplo, el pico y placa y mandan a todos los vehículos que terminen en X o en Y número, los mandan a la casa y cierran escuelas. Lo mismo hacen en Ciudad de México y en las grandes ciudades. Entonces, esas decisiones las toman con base en los análisis que hacen las personas y los expertos, los ingenieros ambientales, los ingenieros sanitarios, que trabajan en el sector salud. Ahora, la siguiente dimensión, y que es una dimensión muy importante, y esta pues fue la que yo dirigí en el Ministerio de Salud y Protección Social, es la dimensión que se llama vida saludable y condiciones no transmisibles. Aquí están metidas todas las enfermedades que no tienen un factor infectante inicial y que genere un cuadro agudo. Entonces, aquí está la hipertensión, está la diabetes, está el EPOC, está la artritis reumatoidea, están las enfermedades autoinmunes, está el cáncer, a pesar de que el cáncer, recuerden que hay por lo menos 4 o 5 tipos de cánceres que tienen detrás de sí un componente infeccioso. Entonces está el cáncer de cuello uterino, que tiene el virus del papiloma atrás. Está el cáncer gástrico, que tiene el Helicobacter pylori detrás, haciendo todo el proceso inflamatorio. Está el virus de la hepatitis B, que tiene la posibilidad de ser un hepatocarcinoma. Hay otros virus que están relacionados con los linfomas y otros procesos cancerosos, pero en general, en esta dimensión de vida saludable y condiciones no transmisibles están todas esas enfermedades que no tienen un factor infeccioso detrás y que, por el contrario, tienen una condición crónica, tienen una condición que genera la mayor carga de enfermedad en el país. Cuando me refiero a carga de enfermedad en el país, me estoy refiriendo por ejemplo, los problemas cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes, la enfermedad renal crónica, que a la postre terminan causando pacientes infartados, pacientes con falla cardíaca, pacientes con ataques cerebrovasculares, pacientes con enfermedad renal, pacientes que hacen microangiopatía diabética, pacientes que hacen neuropatía diabética y que terminan amputados porque ya no tienen una circulación adecuada en sus extremidades y en consecuencia hacen una necrosis. Entonces, todas esas enfermedades están agrupadas aquí en esta gran dimensión. Tiene 5 grandes objetivos que los cumplimos no solamente desde el sector salud, sino que tienen que ver con otras áreas. Entonces, el primer objetivo de la dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles es que tengamos una agenda donde estén todos los sectores involucrados en la promoción de la salud. Entonces, ¿quiénes estarán? El Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Deporte, el Ministerio de Transporte, de manera tal que para yo promover estilos de vida saludable, tengo necesariamente que conversarme con aquellos otros sectores que tienen injerencia, por ejemplo, en construir una calle y que le dejen un espacio para una ciclorruta y que esa ciclorruta permita que la gente llegue en bicicleta a la universidad, al trabajo o a donde le provoque ir, pero que no utilice el transporte mecánico y en consecuencia contamine menos y en consecuencia haga ejercicios todos los días. Por eso la agenda transsectorial tiene un espacio por excelencia para implementar esos objetivos, y el espacio por excelencia son los planes de desarrollo. Entonces, como lo van a hacer más adelante ustedes, van a revisar en el Plan Nacional de Desarrollo qué contiene en compromisos de salud, van a revisar en el Plan Departamental de Desarrollo qué contiene, qué dejó el gobernador allí en materia de salud, y van a revisar unos 2 o 3 municipios que dejaron de componente de salud, y vamos a extraer de allí los componentes de esa agenda transsectorial.
Transsectorial quiere decir por encima de los sectores. Entonces, nosotros somos el sector salud, hay un sector educación, hay un sector de comunicaciones, hay un sector de vivienda, hay un sector productivo. Todos los sectores de la vida de un país se tienen que juntar para implementar una agenda que conduzca a la promoción de la salud. Recuerden que este término promoción de la salud va más allá de un discurso, va más allá de un panfleto, va más allá de un mensaje por la televisión, por la radio. Dejen de fumar, hagan ejercicio, coman saludable. La promoción de la salud se da y se concreta cuando yo empodero a la comunidad, cuando yo le entrego elementos a la comunidad: educación, capacitación, entrenamiento, un gimnasio, una vía, una ciclorruta. Cuando yo en una escuela, en vez de mandar a todos los muchachos montados en un carro escalera o en un bus, por ejemplo, las alcaldías les proveen bicicletas a los niños y los niños hacen ejercicio desde pequeños y se acostumbran a llegar no montados en un bus o en un carro, sino haciendo una movilidad activa. Eso es promoción de la salud. Ahora, cuando los restaurantes escolares, por ejemplo, se preocupan porque la minuta nutricional de esos niños tengan al menos una proteína. ¿Cuáles proteínas? Proteínas de origen animal, pollo, pescado, carne fresca, no enlatados, no carne procesada, no embutidos, no carnes que tengan elementos que posteriormente está demostrado producen cáncer, con las carnes rojas, por ejemplo, que venden acá, incluso en Nariño, en el sur del Cauca, que las vuelven rojas a punta de sales de nitro. Son carnes que está demostrado que ese nitro es uno de los componentes cancerígenos más fuertes. Entonces, promoción de la salud es preocuparse porque la minuta que le dan a los niños en los hogares infantiles, en los restaurantes escolares, sea una minuta saludable, que tengan unas porciones de fruta, que tenga verdura, que las familias más pobres puedan tener una ayuda de la entidad territorial del municipio, por ejemplo, para que tengan un mercado saludable y tengan un intercambio y tengan al menos una huerta, pero eso no lo hace el sector salud. Pero cuando no lo hace nadie más, nosotros nos enfrentamos a tener pacientes con estas circunstancias. Ese objetivo también propende porque se controlen las enfermedades crónicas no transmisibles. Ahora, el Ministerio de Salud incluyó dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles la salud bucal. Todo lo que tiene que ver con la odontología, con la salud oral, con la salud de los dientes, de las encías, de todo el aparato bucal, está incluido dentro de la línea de las enfermedades crónicas no transmisibles. También todo lo que tiene que ver con los trastornos visuales, los tamizajes que hay que hacerle a los niños recién nacidos cuando están pequeños en crecimiento y desarrollo, para detectar todas esas anomalías que desde pequeños algunos niños pueden tener, como la ambliopía, por ejemplo, que es una enfermedad donde uno de los ojitos no hace el esfuerzo de enfocar bien y entonces el niño empieza a voltear la vista y para poder ver el cuaderno se voltea la cara porque un solo ojo le va quedando útil. Y si ese niño antes de los 5 años no se detecta, no se le hace un tratamiento, el niño va a perder ese ojo porque el cerebro lo elimina. Este ojo no lo estoy utilizando, este ojo no está haciendo ningún esfuerzo y el cerebro elimina arriba en las conexiones del respectivo lóbulo el componente visual. Entonces, en las enfermedades crónicas no transmisibles, muy importante que no solamente es para los adultos, sino la salud visual incluso desde los escolares. Otro componente muy importante que tiene el paquete de enfermedades crónicas no transmisibles es el de salud auditiva. Y salud auditiva no solamente para los adultos que pierden la audición como consecuencia de un trauma. Por ejemplo, esos soldados que están sometidos a grandes explosiones, o la gente que trabaja en la minería, o la gente que trabaja en los aeropuertos, se expone laboralmente a unos altísimos decibeles y en consecuencia pierden la audición. Pero en el ministerio y en Colombia, este componente de salud auditiva tiene que ver con los tamizajes que le hacen a los niños recién nacidos para detectar si están escuchando bien. Porque si un niño recién nacido a los 2, 3, 4 meses no nos damos cuenta de que ese niño tiene una hipoacusia, se llama hipo, disminución, acusia, oír, una hipoacusia congénita, ese niño se nos va a quedar sordo, mudo por el resto de la vida. Uno aprende a hablar porque escucha,
uno aprende a decir mamá, papá y todo lo demás que uno dice porque uno le escucha a las demás personas. Pero si uno no está escuchando, esa persona, a pesar de que tenga el aparato fonatorio, las cuerdas vocales y todos los nervios y todas las estructuras neurológicas y anatómicas buenas, el niño se va a quedar sordomudo. Y si yo logro con los tamizajes que tienen, que están obligatorios por el Plan Decenal de Salud Pública y por las rutas, aprender como médico, y ustedes tendrán que aprender cuando examinen a un recién nacido y cuando le lleven al muchachito de 2, 3 meses a hacer el control prenatal, aprenderán a hacer esos tamizajes, y cuando no los puedan hacer porque es muy difícil, no es fácil determinar si un niño escucha a veces el llanto, a veces está muy molesto o no se quiere dejar examinar, entonces tenemos que acudir a unos exámenes que se llaman los potenciales evocados. Pero en resumidas cuentas, antes de los 5 años y especialmente antes del primer año de vida, nosotros tenemos que haber evaluado a ese niño para ver si escucha o no escucha, porque si el niño no está escuchando, eso se puede resolver con un implante un implante coclear o con alguna valoración y alguna intervención del otorrino, del otólogo, de manera tal que ese niño le pongan un aparato y quede escuchando. Entonces, esto está orientado a que detectemos, a que prevengamos, hagamos promoción de la salud, pero incluyendo la salud bucal, la salud visual y la salud auditiva, incluso la salud comunicativa. ¿Esto a qué hace referencia? A toda esa especialidad, no de la medicina, sino de la terapia, que tiene que ver con la terapia del lenguaje. Muchas veces, por trastornos auditivos, así el niño no sea sordo, tiene dificultades, tiene hipoacusia o tiene dificultades en su aparato fonatorio, no pronuncia bien, no habla bien, tiene alguna tartamudez y en consecuencia se va a la escuela y ese niño no se aguanta porque le hacen bullying y ya no quiere volver a la escuela. Todo eso es posible de corregirlo hoy con terapia. Entonces, nosotros como médicos estamos en la obligación de implementar todas esas medidas de tamizaje, de detección temprana, de manera tal que desde chiquiticos, desde recién nacidos, empecemos a detectar si tienen anormalidades, si tienen dificultades, si tienen deficiencias neurológicas que se puedan corregir. Ustedes deben saber que el cerebro se termina de mielinizar. Mielinizar quiere decir se acaban de cubrir las neuronas con esa capa que cubre a las neuronas, donde se hacen las comunicaciones de las neuronas que se llaman la sinapsis. Entonces, si yo a un niñito de estos que tiene un problema visual, tiene un problema auditivo, tiene un trastorno del lenguaje, desde muy pequeño le empiezo a hacer las terapias, es altamente probable que ese cerebro que tiene alguna dificultad o que apenas está mielinizando pueda reparar aquellos daños o aquellas lesiones que venga el niño trayendo desde el útero o que las haya heredado de su papá, de su mamá o por circunstancias genéticas o por circunstancias familiares las tenga. Entonces, eso es muy importante. Recuerden ustedes que toda esta valoración inicia desde recién nacido. Incluso la salud bucal en las nuevas rutas, lo vamos a ver más adelante, obliga a que a los recién nacidos le hagamos el odontólogo lo vea. Y claro, pues casi ningún niño nace con dientes. A los 4 o 5 meses empiezan a brotar los primeros dientes, pero precisamente hoy el papel de los odontólogos está orientado a hacer un examen para ver cómo están las encías y cómo está preparado el terreno para la erupción de las piezas dentales. De manera tal que hoy las rutas orientan a que el muchachito nace y a los poquitos días ya lo vea el odontólogo, ya tengan una valoración visual, ya tengan un tamizaje auditivo y no se nos vuelva a quedar ningún niño sordo en Colombia, porque se han quedado cientos de niños sordos a los cuales nuestros colegas médicos no les hicieron los exámenes o no sabían cómo hacerlos o sencillamente pues no les gusta la pediatría y en consecuencia el examen es muy rápido y ese niño se va sordo para la casa y se queda sordo con todas las implicaciones. Entonces, esta dimensión es muy importante, al igual que todas, pero mire que le define la vida en el futuro de los niños, el futuro de los adultos y el futuro del país. El segundo objetivo de esta dimensión de condiciones no transmisibles es la reducción de la exposición a factores de riesgo modificables. ¿Cuáles son los 4 principales factores de riesgo modificables en la salud de los seres humanos? 1, el tabaco. 2, el alcohol.
3, el sedentarismo. 4, la dieta no saludable. Esos 4 factores de riesgos que son los que la OMS ha llamado factores de riesgo modificables son los que nosotros podemos modificar fácilmente. De manera tal que si yo desde pequeño empiezo a consumir frutas, verduras, trato de no consumir aguas contaminadas, hago ejercicio y tengo una alimentación y una actividad física permanente, yo voy a tener, en teoría, una disminución de factores de riesgo y yo no tendré varias de estas complicaciones, estaré dentro del peso adecuado, no tendré una obesidad, tendré menos predisposición al cáncer, a la hipertensión, a la diabetes, menos probabilidad de que se me dañen los riñones, que tenga las complicaciones y en consecuencia pueda tener una esperanza de vida que yo llegue a los 80 años, ojalá sin ningún tratamiento, que llegue a los 85, a los 90 años para poder acceder en unas condiciones de vida. Sebastián, creo que hay alguien en la sala de espera, ¿sabes si va a entrar a alguien y tienes que autorizarle? Sí, doctor, ya ingresó. Gracias, Sebastián, muy amable. El tercer objetivo tiene que ver con la gestión para que todos los servicios de salud, mejoren el acceso para la detección temprana de las enfermedades no transmisibles. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los hospitales, todas las clínicas, todos los laboratorios, todos los consultorios privados que hacen parte de toda esta gran red de prestación de servicios pueda tener las rutas y estén cumpliendo las rutas y los médicos estén entrenados para hacer las acciones de vigilancia y de detección temprana. Entonces, ya les hablaba de los tamizajes que hay que hacerle a los recién nacidos. El objetivo pues de esta charla no es enseñarles cómo hacer, pero más adelante cuando ustedes estén rotando por pediatría, les van a enseñar, porque eso es nuevo, eso lo incluimos desde el 2019 para acá, es decir, los otros médicos, cuando yo estaba estudiando, esto ni se mencionaba y ahora tuve la oportunidad de estar al frente de este tema en el país, entonces ya quedaron y ya aprenderán ustedes cómo se detecta si un niño de 2 meses tiene alteraciones auditivas y cómo tiene alteraciones visuales, y eso, por más sencillo que parezca, no es fácil. Pero eso se gana y eso se logra con el entrenamiento. Ustedes no se pueden ir de la universidad, no se pueden graduar sin que sepan absolutamente todas estas maniobras y estos tamizajes y estas estrategias para poder identificar. Entonces, cuando ustedes lleguen a la práctica de médica y, por ejemplo, vamos a hablar de cáncer de cuello uterino, y ustedes están en Pasto, está Sebastián en Pasto, por ejemplo, y está Brian, o está Diana, o está María Fernanda, o cualquiera de ustedes en la costa pacífica, Sebastián tendrá la oportunidad, por ejemplo, de ordenar una citología, ordenar una prueba de ADN BPH y saber si la persona tiene infección por virus del papiloma humano, y hasta ahí llegará el papel de Sebastián. Pero si está María Fernanda en Magüí Payán, o en Roberto Payán, o está Brian, o está Liceo, o está cualquiera de ustedes en la parte más alejada, o alguien se va a ir a hacer el rural, o el servicio social obligatorio del Amazonas, van a poder ver a una señora que sale una sola vez al año, porque salir de allá les implica muchísimos recursos, montarse en una lancha, pedirle permiso a los actores armados, sacar 200,000 pesos, y usted no le puede salir con que es que venga, le tomo una citología ahorita y venga dentro de 8 días o venga dentro de un mes por el resultado, y si dentro de un mes salió alterado, venga la cito. No. Las enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellas el cáncer, han desarrollado estrategias en el país y ustedes las tienen que aprender. Por ejemplo, hay una estrategia que en cáncer de cuello uterino se llama la estrategia ver y tratar. Entonces, para el resto de mujeres de Colombia, la citología se tomará a partir del 2018. La primera citología la vamos a tomar a los 25 años y la segunda citología la tomaremos a los 28 años. Y a partir de los 30 años vamos a tomarle a todas las mujeres hasta los 65 años una prueba de ADN BPH que se toma también como se toma una citología
pero vamos a buscar es si hay fragmentos del material genético del virus del papiloma humano y para saber qué virus la ha infectado y si sale positivo hay otras atenciones que hacerle. Pero a esa mujer que vamos a ver por única vez, ustedes no le pueden perder tiempo diciéndole que la van a ver en 3 meses porque la señora no va a ir. Y si llega a tener un cáncer, pues esa señora al siguiente año ya va a venir es con un tumor que se está saliendo de la cavidad vaginal o la señora ya está muerta. Entonces, esta gestión de los servicios para mejorar el acceso implica que ustedes se entrenen en esa estrategia. Entonces, solamente para ponerles un ejemplo, la estrategia de ver y tratar consiste en que si le toca a alguno de ustedes irse a esa Colombia profunda, la costa pacífica, la Orinoquía, la Guajira, por ejemplo, alguno que quiera irse por allá, y llegan a atender a las personas y hay una señora que van a ver solo una vez en su vida, a esa señora le tienen que pedir permiso, le tienen que hacer un examen ginecológico, le tienen que poner un espéculo, que es el instrumento que uno pone para abrir las paredes de la vagina. Entra el espéculo y visualiza el cuello uterino. Seguramente en las siguientes clases le voy a mostrar cómo se visualiza. Y se ve el cuello y uno aprende a ver el cuello sano y uno aprende a ver el cuello que ya tiene algunos cambios, pero solamente muy macroscópicamente. Entonces, hay una estrategia que se diseñó y espero que ustedes la aprendan. Uno pone el espéculo, visualiza el cuello uterino, le aplica una sustancia que se llama ácido acético y esa sustancia tiene la virtud de fijarse y pone más blanca la parte del cuello donde se esté produciendo las primeras lesiones precancerosas. Y cuando usted tiene pintada esa pared, esa punta del cuello uterino de color blanco, le pone ácido acético y Lugol y se pone más oscura y usted ve la lesión y ese es el tratamiento para ese tipo de lesiones. Esa señora se va a ir, no va a volver, pero se va a ir se va a ir con el tratamiento de esa lesión precancerosa. Por el contrario, si usted le toma solo la citología, esa señora no va a volver porque a veces pueden salir una sola vez o ustedes pueden ir solo una vez al año a esas regiones tan apartadas donde además es muy peligroso ir, pueden estar comprometida la seguridad o es muy difícil ir porque el mar no lo permite así en ciertas épocas o porque el río está crecido o porque el clima o porque hay muchas, por las razones que ustedes quieran. Entonces, el país ha avanzado en esas estrategias para evitar que el cáncer de cuello uterino en esas regiones donde es tan frecuente la infección por el virus del papiloma humano pueda aumentarse y en consecuencia nos pueda afectar la vida a esas mujeres que tienen el derecho a tener una vida y una atención en salud, pero la diferencia la hace que ustedes estén capacitados. Que ustedes puedan, por ejemplo, les voy a poner otra situación, que tengan un paciente diabético en un municipio de la costa pacífica en Mosquera y ese paciente diabético les dice, doctor, yo ya no puedo ver y ustedes le tratan de hacer un fondo de ojo y ustedes tampoco ven nada, porque cuando uno no se entrena y no busca y no compara y no ve en vivo y en directo el papiledema y la neovascularización que se produce en la papila, perdón, en el ojo, uno así se lo muestran en fotografías, uno no lo recuerda. Entonces, hoy, por ejemplo, con telemedicina, algunos celulares de alta gama tienen la posibilidad de descargar una aplicación que desarrollaron unos oftalmólogos en el mundo, unos holandeses, y los tipos desarrollaron esa aplicación. Ustedes le hacen el fondo de ojo al paciente y le toman la fotografía al fondo de ojo con una resolución increíble. Inmediatamente en tiempo real, el oftalmólogo que puede estar en Francia, en España, puede estar en Antioquia, puede estar en Medellín, puede estar donde pueda estar, el oftalmólogo le dice, ojo, ese paciente puede perder la vista, ese paciente tiene una retinopatía diabética, sáquenlo de allí, se va a quedar ciego, le hacemos un tratamiento, o váyale poniéndole tales gotas, vaya poniéndole tales medicamentos, o déjelo allí que no va a pasar nada.
Eso mismo podemos hacer nosotros con las ecografías, con el electrocardiograma, con una radiografía que uno le pueda tomar a un paciente en la selva donde uno esté trabajando, o en esos sitios donde ya tienen un equipo de rayos X, tienen un equipo para hacer una ecografía abdominal, qué sé yo, y a distancia la pueda estar leyendo un especialista. Eso ya existe en Colombia y es telemedicina y eso mejora la atención. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Ok, continúo. O sea, hay un fuerte compromiso y esto parte por todo este proceso de formación que nosotros tenemos que entregarle a ustedes. Aquí solamente les estoy presentando esta plataforma y en los compromisos que Colombia tiene, pero cuando vayan ustedes avanzando en sus semestres, van a ir aprendiendo esas estrategias, esas técnicas y esos procedimientos para que ustedes puedan mejorar el acceso de las personas donde estén en el rincón de Colombia más alejado para que ninguna se les pase y todas puedan tener sus tamizajes. Ahora, hay tamizajes para cáncer de cuello uterino, hay tamizajes para cáncer gástrico, hay tamizajes para cáncer de próstata, hay tamizajes para cáncer de mama. Uno de los compromisos de ustedes, y ojalá que lo hagan antes de irse, es aprender lo que hicieron, por ejemplo, en México. En México había tanto cáncer de mama y las pacientes iban a la consulta y el médico trataba de examinar y no encontraba nada. Y empezaron a entrenar a un grupo de médicos, incluso de enfermeras, en hacer el examen clínico de la mama y los entrenaron con maniquís, y van entrenándose de manera tal que ya luego, después de varios meses de entrenamiento, se volvieron unos expertos en detectar las masas más pequeñas de las cuales sin ese entrenamiento nadie se hubiera dado cuenta. Entonces, cuando uno hace un examen de mama y detecta una lesión, en las rutas de Colombia, en las rutas de riesgo, ya está dicho que hay que hacer. La mamografía, por ejemplo, para el cáncer de mama, quedó de rutina para todas las mujeres después de los 50 años en Colombia. Y después de los 50 años, cada 2 años, todas las mujeres en Colombia deben tener rutinariamente una mamografía, porque es la época en que más se presenta el cáncer de mama. Pero como el cáncer de mama tiene un componente genético importante. Si la mamá tuvo cáncer de mama, si la tía tuvo cáncer de mama, si la hermana tuvo cáncer de mama, es posible que la persona, la mujer, pueda tener cáncer de mama y en consecuencia no va a esperar a los 50 años, sino que desde los 40 años en Colombia está dicho que hay que hacerle una ecografía mamaria. Pero ustedes se imaginan, una ecografía mamaria, pues seguramente llegarán las pacientes de Pasto, las pacientes de Ipial, las pacientes seguramente si llevan un mamógrafo o un ecógrafo a La Unión, bueno, a los sitios más centrales, a Tumaco incluso, pero el resto de mujeres se quedan sin acceso. Entonces, la medicina en Colombia y la salud va orientada a que tengamos telemedicina, tengamos un mayor entrenamiento y que sepamos hacer la detección adecuada de la mama, de manera tal que no se nos pase una sola lesión y en consecuencia no vayamos luego a ver una señora que ya llega con una úlcera, con el seno ya sangrando, con el seno ya invertido el pezón o con la piel de naranja, que es el signo cuando ya hay cáncer de mama y ya no hay nada que hacer porque ya se ha extendido el cáncer. Entonces, ese es un fuerte objetivo que tiene esta dimensión, el que podamos mejorar el acceso y podamos reducir las alteraciones. Ahora, muy importante, y por eso en las rutas hay ya una valoración desde recién nacido de la salud bucal. Nosotros en nuestro entrenamiento no vemos, ni aprendemos, ni nos entrenan, y ojalá que ustedes antes de irse tuvieran un entrenamiento con los odontólogos de las principales enfermedades que se detectan en la boca, más allá de la caries o el sarro o de las lesiones propias de odontología. Uno en la boca puede, cuando le dice al paciente, abra la boca, y tiene unas natas como unas lesiones blancas en el paladar o en cualquier parte de la boca, uno lo primero que tiene que pensar, este paciente tiene una inmunodeficiencia, o este paciente es un diabético, o este paciente tiene cáncer, o este paciente tiene VIH. O si vemos una lesión en el paladar de color azul, como una mancha, como una equimosis ahí en el ojo, que ese paciente puede tener un sarcoma de Kaposi y hay que ver qué otras enfermedades tiene y por qué ese paciente puede tener un VIH.
pero tenemos que saber, y los médicos casi no nos metemos en este espacio, porque todo lo que sea de la boca, entonces eso lo ve el odontólogo, no. Los odontólogos pues ven y tratan todo el tema de los dientes y de la salud dental y la salud bucal, pero la parte clínica, el resto de las enfermedades que tienen origen en la cavidad bucal o que tienen su presentación en la cavidad bucal es un tema de control nuestro, de la salud visual y auditiva también. Este objetivo de la vigilancia también nos corresponde a nosotros. Si ustedes están atendiendo unos pacientes y empiezan a notar que les están llegando pacientes con cuadros, por ejemplo, con niños frecuentemente de leucemia o con cánceres que son más frecuentes de lo habitual, ustedes tienen que prender las alarmas. Por ejemplo, muchos pacientes con cáncer gástrico, muchos pacientes con linfomas, muchos pacientes con cánceres cerebrales, ustedes tienen que preguntar qué estará pasando en mi comunidad, qué estará pasando en mi municipio, qué situación está asociada, porque seguramente hay un factor común más allá del factor genético. Recuerden ustedes que el cáncer tiene en el 90-95% la probabilidad de originarse en aspectos ambientales. Entonces, ustedes tienen que formar parte, los médicos y todo el componente de salud, de ese proceso de vigilancia en salud pública para detectar, prender las alarmas y, por supuesto, enviar a los pacientes al respectivo proceso de atención. Todo lo que haya que investigar en salud, todo lo que haya que investigar, y la investigación es inherente a nuestro rol como médico en la promoción de la salud, en la prevención y control de las enfermedades crónicas no transmisibles, en las alteraciones bucales, visuales, auditivas, y el plan decenal lo dice, y todos sus determinantes sociales y de la salud. Entonces, ahora que sus compañeros de noveno están haciendo proyectos de investigación y que a todos les dio por investigar carga de la enfermedad por cáncer, los 4 grupos que están conmigo en ese momento, todos investigando, claro, cuántos años de vida perdieron los que se murieron por cáncer de mama, de cuello uterino, cáncer gástrico, etcétera, pero qué hay detrás de esos determinantes que causaron esas enfermedades. ¿Qué hay de la contaminación? ¿Qué hay de las coberturas, por ejemplo, en vacunación contra el VPH? ¿Qué hay de las coberturas en mamografía? ¿Qué hay de las coberturas? O sea, eso que no lo decían los estudios. Entonces, miren que el Plan Decenal de Salud Pública tiene un componente importantísimo y fundamental de exploración de los determinantes sociales de la salud. Ahora, esa dimensión de condiciones no transmisibles tiene 2 componentes muy importantes. La primera, que es fundamental de la promoción de la salud, que es todos los modos, condiciones y estilos de vida saludable, y que tiene que ver con nosotros, porque son todas esas estrategias de educación, comunicación, empoderamiento, apoderamiento, y que se pueden financiar no con los recursos del hospital, sino con los recursos de lo que se llama intervenciones colectivas, que eso es una plata, es un dinero que manejan las alcaldías, los departamentos y los distritos, y que van para adelantar todas esas acciones de educación, de tamizaje, de empoderamiento para las comunidades, y que generalmente ni siquiera se la gastan porque no saben cómo gastársela. Entonces sería muy importante que cuando avancemos en los semestres, los estudiantes de medicina ayudaran a revisar cómo se gastan los recursos de las intervenciones colectivas y cómo se las hubieran podido gastar por lo menos adecuadamente para que no se presenten tantas enfermedades crónicas no transmisibles en los municipios. Y por supuesto que también, no solamente desde los recursos de las intervenciones colectivas, sino también desde los recursos de la atención individual en salud, esto con cargo a los recursos de lo que más adelante vamos a ver nuevamente, que es la unidad de pago por capitación, que es un concepto del sistema de salud en el que se representa el gasto que durante un año una persona le va a significar por su atención en salud. Entonces, en el régimen subsidiado debe andar en algo más de 1.300.000 pesos por cada uno de los afiliados. Es decir, si yo tengo una EPS que tiene 100 afiliados del régimen subsidiado, esos 100 afiliados, por esos 100 afiliados me pagarán en el año alrededor de 130 millones de pesos. Y con esos 130 millones de pesos, yo le tengo que gestionar la atención individual de cada uno de estos sujetos, de manera tal que
yo no los puedo descuidar, yo no los puedo dejar a la deriva, yo les tengo que garantizar toda la red de atención en salud, desde el nivel más bajo de atención en salud hasta el nivel más complejo de atención en salud, que incluye el cuarto nivel de atención. En Colombia no hay hospitales de quinto nivel de atención, la atención que requiera en el ámbito y en la complejidad que requiera. Entonces, los modos, condiciones y estilos de vida saludable tienen intervenciones colectivas, tienen acciones de las intervenciones individuales. ¿Cuáles? Por ejemplo, si a mí me llega a la consulta un paciente que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la que se llama EPOC, que es una inflamación crónica de los pulmones, del árbol respiratorio, que se produce por fumar, por ejemplo, que se produce por el estar cocinando con leña toda la vida. Y si el paciente es fumador, yo a través de este componente de modos, condiciones y estilos de vida saludable y de promoción de la salud, debo enviar a ese paciente inmediatamente al programa de cesación de tabaco. ¿Y por dónde voy a pagar esas intervenciones? Por este componente de intervenciones individuales y por la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, de manera tal que el paciente que me llega a mí por ese cuadro, muy agitado, con mucha tos, está botando bastante expectoración, esa expectoración es de color verde, está de aspecto purulenta. Yo a ese paciente no le puedo dejar ir para la casa solamente por haberle curado su bronquitis o su cuadro agudo o su neumonía o su complicación. Ese paciente tiene que irse para la casa de una vez al programa de cesación de tabaco. Entonces, este componente de intervenciones colectivas es muy importante, no solamente porque promueve la actividad física, la alimentación, etcétera, sino porque también hacemos intervenciones puntuales. Y por supuesto que el segundo componente de vida saludable y condiciones no transmisibles tiene intervenciones, tiene las rutas, tiene las guías de práctica clínica, tiene la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, tiene la ruta de las cardiovasculares, tiene la ruta de los cánceres, tiene la ruta de las enfermedades autoinmunes, la ruta del asma en los niños, tiene la ruta de las enfermedades autoinmunes, del lupus, de todas las enfermedades están aquí en este segundo componente donde ustedes se van a desenvolver cuando empiecen su práctica clínica. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Por qué están tan callados hoy? Si están todos, hay 24 estudiantes y están calladitos todos. Ah, están entrando todavía, Sebastián. Profe, buenos días. Hola, buenos días, adelante. Con Lisset, profe, con Lisset. ¿Qué tal, Lisset? ¿Cómo estás? Bien, profe, bien, dando gracias a Dios. Verano, mi pregunta es, en caso de que se encuentren personas, pues, para toma de muestras y todo eso, y que las pruebas no puedan llegar a tiempo, y usted sabe que las personas, más que todo de la montaña y todo eso, bajan una sola vez y ya no bajan más hasta que puedan, digamos, volver otra vez a bajar. Y en ese caso salga alterada alguna prueba. Esa pregunta tuya es muy importante, Lisset, y vuelvo a poner, te la contesto con el ejemplo de cáncer de cuello uterino. Cuando tú estés de médica en algún municipio que te guste ir a ser verdadera patria y te vas de Samaniego para adentro, por ejemplo, por el Decio, por todos esos lugares que ya van como de ahí para allá, ya sí que es la costa pacífica, de esos lugares donde la gente tiene que caminar hasta 10, 12 horas para llegar al médico o al centro de salud. Si te encuentras con una paciente de esas, no te puedes haber ido a esa brigada en salud si no te llevas en el bolsillo, en el maletín, en la maleta, las pruebas de ADN BPH. Mejor ni vayas, porque si vas a ir solamente a mirarle la cara a las personas y no llevas los medicamentos, ni llevas ya hay, por ejemplo, hay muchas pruebas de laboratorio que son pruebas rápidas. O sea, no necesitas un bacteriólogo, ni necesitas un microscopio andar cargando para llegar y hacerle una prueba y mirar si el paciente tiene malaria con una sola gota de agua, perdón, de sangre y con el lector. Tienes pruebas para hacer, por ejemplo, rápidas con algunas infecciones de transmisión sexual. Tienes pruebas rápidas para algunas enfermedades virales. Puedes hacerle la estrategia de ver y tratar. Entonces, cuando vamos a esos sitios, y los que hemos ido a sitios alejados del país, por ejemplo, cuando uno va a La Guajira, y allá para que una persona camine de una ranchería a otra, son 10
8 horas caminando bajo un sol de más de 40 grados para llegar a ver al médico y el médico le dice, no señora, no traje ni las vacunas, ni traje las pruebas, o es que la EPS no. Yo creo que ahí hay un principio en medicina que se llama acción sin daño. Y si uno va como médico a una comunidad, llévense por lo menos los equipos para examinar a los pacientes, siempre llévense en un equipo de pequeña cirugía, llévense medicamentos básicos, lleven antibióticos, lleven analgésicos, lleven medicamentos para hacer curaciones, llévense elementos para colocar dispositivos intrauterinos si la persona quiere hacer planificación o que puedan poner las pilas en el brazo para planificar, llévense lo que más puedan a esos sitios porque va a resultar gente que solamente tiene una oportunidad para salir en la vida y ustedes no le pueden decir a los pacientes, no señora, es que yo vengo nomás a formularlos porque la EPS no me dio los medicamentos. Entonces, el país tiene esas regiones tan críticas, pero no solamente La Guajira, de Chocó, de Valle, especialmente la región más extrema de Buenaventura, Cauca, el municipio de López de Micay, Timbiquí, Guapi, casi 10 municipios de la costa pacífica tienen esa situación. Entonces, las pruebas, y esa pregunta que me acabas de hacer, Lisset, es tan importante que en alguna discusión hace algún tiempo con los ginecólogos, cuando estábamos hablando de qué íbamos a hacer para contener el número tan importante de cáncer de cuello uterino en la costa pacífica, algunos ginecólogos dijeron, doctor Casas, pues que sigan tomando citología, porque es que pobrecita las EPS no alcanzan a llevar la tecnología de la prueba de ADN BPH hasta allá. Y lo que yo les tengo que decir es que las EPS tienen la obligación de llegar con sus servicios de salud hasta donde estén los pacientes. Entonces, en este modelo de salud que ustedes mismos han criticado porque y que fueron algunos temas de la movilización, que es un sistema de salud que privilegia a las EPS y no al paciente, pues nosotros tenemos que hacer la diferencia y tenemos que exigir, si yo me voy a ir a trabajar a un sitio de esos, me llevo vacunas, me llevo medicamentos, me llevo las pruebas rápidas, me llevo la prueba de ADN-BPH y le tomo y le resuelvo la situación al paciente porque yo les aseguro que no lo vuelvo a ver en el resto del año, sino es que en el resto de la vida. Entonces, muy importante tu pregunta y lo que hicimos en esa reunión con los ginecólogos fue elevar la queja ante la Superintendencia Nacional de Salud, ante la Procuraduría y ante la Defensoría del Pueblo y les empezaron a apretar las tuercas a las EPS y ya empezaron a hacer pruebas de ADN BPH en la costa pacífica. Entonces sí pueden, sí pueden. Además, Lisset, porque antes cuando uno hacía esas pruebas tenía que andar cargando muchos equipos. Ahora el equipo para leer las pruebas de ADN BPH es como un computador. Y uno va y toma 100 y va y las mete en ese aparato, se las lee y al rato ya le reporta positivo o negativo y listo y todo lo demás que hay que hacerle. Entonces, hoy las estrategias que se han inventado y que se han colocado en el Plan Nacional de Salud Pública son la mayoría muy fáciles de hacer. Incluso esta estrategia de ver y tratar que les estoy hablando, que se hizo en Colombia, que es aprobada por la Organización Mundial de la Salud, en el Amazonas, entrenaron ni siquiera médicos ni a ginecólogos, entrenaron auxiliares de enfermería y les ha ido súper bien detectando lesiones precancerosas y empezó a disminuir la morbilidad y la mortalidad por cáncer de cuello uterino en el Amazonas. Y en el Amazonas, cuando uno está en Leticia, los que hayan ido, y agarran una lancha por el río Amazonas hacia arriba, pasa 4 o 5 horas para ver el primer caserío al lado del río Amazonas y por todos esos otros ríos, de manera tal que la gente allá no anda paseando todos los días para arriba y para abajo, porque es muy costoso, es muy peligroso, y entonces viven en su selva meses y años sin tener contacto con los médicos. O sea, muy importante tu pregunta, Lisset. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? O sea que ahorita todos los hospitales, o sea, tienen que tener esos Todos equipos, los ¿cierto? hospitales, señorita Lisset, mi estimada doctora Lisset, todos los hospitales tienen que estar aplicando en cualquier esquina y rincón de Colombia la prueba de ADN BPH. Porque No cuando le yo pueden estuve salir con el cuento a la trabajando, gente. Dime. cuando yo estuve trabajando en Samaniego como auxiliar de enfermería, no había nada de eso, profe. Nada de ¿Hace eso cuánto, Lisset? hace unos 5 años más o menos. Lisset, lo que pasa es que te estoy hablando de
la ruta de promoción y mantenimiento que la ayudé a escribir y que terminó de escribirse y que la firmó el ministro Gaviria el 6 de agosto de 2018 y que empezó a cumplirse en Colombia el 1 de enero del 2019. Es decir, del 2019, lo que pasa es que por ese tema de la pandemia muchas cosas frenaron, pero del 2019 hacia acá ya tiene que tener todos los hospitales y todos los digamos que no un centro de salud, pero sí los hospitales tienen que tener disponible la prueba de ADN BPH y punto. Y la tienen que hacer porque ya es obligatoria en Colombia. Entonces ya no le pueden salir con el pretexto a uno que si yo estoy en Samaniego o estoy en Huachucal o estoy en Ipiales o estoy en cualquier otro municipio, no es que eso no ha llegado acá porque es muy caro, no. Ya es una norma y ya lo tienen que hacer, porque si no, de lo contrario, pues no vamos a detectar el cáncer. Y si no lo detectamos, las pacientes nos van a llegar a morirse a los hospitales y la calidad de vida de esas señoras. Y les repito que el cáncer de cuello uterino es de los cánceres más complicados que hay. Además que emite un olor terrible y la persona, la mujer se siente tan apenada por el olor y además el dolor y la complicación es muy complejo. Entonces, por eso se han hecho las estrategias que se han hecho y son de obligatorio cumplimiento. Además que te felicito, Lisette, porque cuando uno es auxiliar de enfermería o cuando uno tiene otra profesión y empieza a estudiar medicina, por ejemplo, uno lleva la delantera para cuando tú llegues a hacer tus prácticas, ya sabes canalizar, ya sabes poner una sonda, ya sabes hacer una curación y en medicina casi no nos enseñan eso. No sé si ahora, Sebastián, o ustedes los van a entrenar, por ejemplo, en canalizar venas, en poner inyecciones, en poner sondas, en hacer lavados, etcétera, porque eso generalmente lo hacían los enfermeros, las jefes o los auxiliares, pero cuando usted está solo, por allá en la selva, y tiene los líquidos, tiene el yelco, tiene todo para canalizar un paciente, y el paciente se le está muriendo por una hemorragia, porque está choqueándose, y usted no sabe canalizar, usted dice, por Dios, yo hubiera ido a que me hubieran... Yo les recomiendo que cuando estén de vacaciones se vayan al hospital de su pueblo o los que vivan aquí en Pasto y les diga, venga, yo soy de medicina, yo quiero que me pongan y aprendan eso porque es fundamental, o si no que lo diga Lisette, es fundamental, ¿sí o no? Sí, profe, y bien Es fundamental fundamental. esas Yo cosas, aprender. hubiese querido antes de salir de médico que me hubieran enseñado todos esos procedimientos, porque ya luego como médico uno cree pues que anda a 1 kilómetro sobre la tierra y uno dice, no, ese procedimiento es de auxiliar y resulta que cuando uno está solito como médico y tiene absolutamente todo y el paciente se le está muriendo y usted no sabe canalizar, ahí sí se acuerda, yo por qué no fui a rotar. Entonces una recomendación, por favor, no se les olvide. Cuando vayan a tomar un electro, por ejemplo, cuando vayan a tomar un electro y si ustedes no saben poner los electrodos, el electrocardiograma sale alterado y el médico se enloquece leyendo, pero este paciente, ¿qué enfermedad es que tiene tan rara? Y resulta que el lado izquierdo se lo pusieron al lado derecho. Y cosas tan elementales, y entonces ustedes tienen que aprender a poner bien los implementos, a hacer unas buenas lecturas, a tomar bien la tensión arterial. Ahora, por ejemplo, para tomar la tensión arterial, para detectar si hay diabetes, si hay hipertensión, nosotros, por ejemplo, ya recomendamos es que tengan tensiómetros digitales, pero entrénense, por favor, en tomar la presión arterial, como lo hacíamos antes, con el fonendoscopio, con el tensiómetro manual, pero si pueden comprarse un tensiómetro digital, por favor, anden cargando en el bolsillo, en el bolso, anden cargando ustedes un tensiómetro digital, anden cargando un oxímetro, anden cargando un glucómetro, y con eso y un termómetro y con eso y por supuesto un fonendoscopio y con eso empiezan a entrenarse, además que lo van a necesitar. Entonces yo en el carro siempre ando con ese maletincito y con el equipo de pequeña cirugía, ojalá listo por si hay algún paciente y toca bajarse a suturar y ya. El director de urgencias del Hospital Universitario del Valle, que es muy famoso porque entrena a todos los médicos, incluso de Colombia, y vienen de toda Centroamérica a entrenarse con él, anda con un desfibrilador en el carro, de manera tal que el tipo llega a un centro comercial y en su carro tiene todo lo que yo le estoy mencionando, tiene todo para inmovilizar un paciente, para hacer una férula,
y además tiene un desfibrilador, de modo que lo llaman y se va corriendo y le pone la descarga eléctrica y el paciente sale otra vez a seguir comprando porque si no se le muere el paciente. Entonces, la recomendación es que nosotros tenemos que ser unos médicos que seamos prevenidos y que pues ustedes todavía tienen algunos semestres más, pero que se vayan entrenando en esas situaciones. Paso a la siguiente. Entonces, los componentes de la dimensión de enfermedades no transmisibles son muy importantes. Nada más y nada menos que causan el 80%, casi el 80% de toda la carga de la enfermedad en Colombia. O sea, tienen que saber sí o sí de enfermedades crónicas no transmisibles ustedes. Pues es importante la malaria, la leishmaniasis, el sarampión y todas esas otras, pero esta dimensión ocupa el 80% de todas las enfermedades de Colombia, incluso en el mundo. Por lo tanto, es tan importante que ustedes sepan, se vuelvan unos duros clínicamente para detectar todos los cánceres, todas las cardiovasculares, todas las enfermedades respiratorias de las vías inferiores. Estoy hablando de POC, del enfisema, de las demás, problemas de salud que ocasionan las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, la artritis reumatoidea, el asma, todo ese componente le ocasionan a Colombia el 80% de la carga de enfermedades. Es muy importante. Ahora, la siguiente dimensión es nada más y nada menos que la dimensión de salud mental. Muy importante porque Colombia tiene un gran problema con suicidio en Colombia. ¿Y quiénes se suicidan? Los jóvenes. ¿Y cuándo se suicidan? El domingo por la tarde. Yo no sé qué pasa con el domingo por la tarde. No sé si a ustedes les pase que a veces el domingo por la tarde uno está como desprogramado, como aburrido, como que el cielo se ve más, a menos que el lunes sea festivo. Pero debe ser por la angustia, pero todo el mundo dice que sienten cierta ansiedad los domingos por la tarde. Entonces, uno lo que le dice a los alcaldes es, hombre, invéntense los domingos por la tarde campeonatos y ponga a los jóvenes a hacer actividades lúdicas, a un campeonato de microfútbol, de montar en bicicleta, cualquier cosa, pero pongan a la gente a ocuparse en actividades recreativas, especialmente los días donde más se suicida la gente. Entonces, la dimensión de convivencia social y salud mental tiene el propósito de que no nos demos tan duros los colombianos, que convivamos, que seamos más tolerantes, que haya menos violencias de todo tipo, no solamente por ahí los que se echan plomo por ahí, sino la violencia mía en mi casa, la violencia contra mi vecino, la violencia cuando yo voy en el carro, la violencia en intrafamiliar, las violencias de género, todas las violencias, las acciones que tiene que implementar Colombia para que vivamos pues en relativa paz. Y por supuesto que un gran componente de salud mental donde si esto no es a través de la participación social, de la promoción de la salud mental, de la convivencia pacífica, pues esto lo que va a seguir, por ejemplo, en Colombia, y ustedes lo han visto, con una altísima carga de violencia, donde quiera, todos los días, los que vean noticiero, todos los días, o los que escuchen radio, ustedes, la nueva juventud ya no ve ni televisión, ni escucha noticieros, ni escucha los emisores, pero pregúntenle a sus padres, todos los días Colombia figura con casos de violencia, por donde sea. No hay un día en que uno no se levante y alguna cosa en Colombia o en el mundo, los colombianos andan por ahí dando de qué hablar. Y esto se debe a que a que tenemos un grave tema de conflicto, de violencia, y no es que esté no es que esté eso en los genes nuestros, sino que tenemos unas condiciones que se juntan, los cultivos ilícitos, todo el tema de la pobreza, ahora el tema de la pandemia, más de 6 millones de personas se quedaron sin empleo, el tema de la migración. Entonces, tenemos muchos factores, la polarización que hay en la política, las injusticias sociales, etcétera. Entonces, vivimos cargados de un gran componente de violencia de manera tal que esta dimensión trata y sobre todo en este nuevo plan de salud mental, de Plan Decenal de Salud Pública, será uno de los principales componentes. Les cuento de una vez,
ayudé a escribir la política de salud mental en Colombia. Entonces, la política de salud mental en Colombia también tiene, como las otras enfermedades y los otros problemas de salud pública, un componente de promoción de la salud mental, un componente de prevención de los problemas mentales, un componente de atención temprana, un componente de participación y un componente intersectoriales. Esa política que no está en el plan de salud, decenal de salud, y que es reciente, fue escrita en el 2019 y que está ya en operación, tiene otras metas. O sea, además de todos estos problemas de la esquizofrenia, de la ansiedad, de la depresión, tiene un gran componente que también ya estaba en el plan decenal, que es el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, es muy importante para Colombia y para que ustedes sepan que hay unas políticas, y Colombia es uno de los pioneros en política, y por supuesto que nosotros tenemos la legislación y las normas y las leyes que quieran, por eso nos dicen que tenemos una muy linda constitución, una muy linda política y unas normas, pero que mucho de esto no cumplimos. Entonces, sí tenemos que ver Juan Pablo llegando hasta estas horas, este muchacho, vea. Admítelo, Sebastián está que golpea la puerta, Sebastián. El Sebastián también se fue, vea. No, doctor, ya entró. A las horas de llegar, citamos a las 9:30 y el Sebastián llega el Sebastián no, sino a las 1 hora después. Ve a ver, los objetivos de esta dimensión son 3 grandes objetivos. El primero es que hayan oportunidades de desarrollo para el disfrute de la vida. O sea, yo no le puedo pedir a un país como Colombia que cese la violencia si la gente tiene hambre. Yo no le puedo pedir a un país como Colombia que dejen de andar protestando, y yo aquí no los estoy llamando la revolución, si la gente no tiene empleo, si los muchachos no tienen con qué ir a la universidad o a la escuela. Yo no le puedo pedir al país que seamos todos pacíficos como en Noruega, como en Suecia, donde no ocurren homicidios hace rato, etcétera, etcétera, cuando la gente tiene problemas graves de oportunidades en el país. Entonces, por supuesto que esta política y esta dimensión reconoce que para que la gente viva tranquila y viva feliz y se sienta realizada, pues tiene que tener vivienda, tiene que tener salud, tiene que haber ido a la escuela, tiene que tener una oportunidad de estar en la universidad. Pero cuando estén en la universidad no tienen que estar pensando que estar escuchando ese casas tan aburridor 2 horas y yo no he desayunado. Me refiero a que la vida se vive adecuadamente cuando la gente tiene las oportunidades. ¿Cuáles? Pues las que existen para las condiciones de dignidad de los seres humanos. Tener alimento, tener una vivienda digna, tener un vestuario, tener unas condiciones de comunicaciones. Entonces, esta dimensión propende porque otros sectores, otros ministerios a quienes les corresponde a las autoridades, ojo, porque es que si no es a punta de oportunidades, este país no va a tener más condiciones o no va a caminar por el rumbo de la paz. Entonces, esa fue una oportunidad para hacer esta reflexión. Si la gente va a disfrutar de la vida, pues que tenga las oportunidades mínimas, que trabaje. Aquí nadie está pidiendo que el gobierno estirar la mano para que el gobierno le dé 50,000 pesos todos los días. Aquí la gente lo que está pidiendo es que ustedes cuando salgan, ustedes no van a tener tanto rollo para trabajar, porque gracias a Dios a los médicos no nos falta trabajo. Hemos dicho, por más regularcitos que sean los médicos, alguien los pone a trabajar como médicos. Pero ustedes vean otras profesiones, bastantes ingenieros, abogados, gente manejando taxi o gente por ahí pasando hojas de vida o gente que ha estudiado, que tiene posgrados y tiene que trabajar por 900,000, por 800,000, por 1,000,000 de pesos, porque no hay oportunidades para la gente que ha estudiado. Entonces, creo que es un tema el plan decenal lo vio desde la mirada de lo que hemos venido hablando estos días del enfoque de derechos en salud. Ahora, ya metiéndonos en el campo de la salud, de la institucionalidad del sector de la salud, pues uno de los objetivos es todos esos problemas de salud mental que tenemos los colombianos. Hay unos principales, pero hay otros que nos afectan. Un problema que tenemos grave en Colombia, el consumo de sustancias psicoactivas. Cuando uno ve las encuestas
de tabaquismo, por ejemplo, de consumo de sustancias psicoactivas, uno ve, ok, los estudiantes han dejado de fumar, pero están con otras sustancias psicoactivas. Entonces, ustedes saben, y eso no lo podemos negar, que en el espacio universitario y afuera de la universidad, fácilmente les pueden proveer estas sustancias psicoactivas. Pero ustedes tienen que tener la convicción, mis estimados estudiantes, que los aprecio muchísimo, de que ustedes van a la universidad y ustedes tienen que tomar de la universidad todo lo bueno y que ustedes tienen que aprender de la universidad todo lo bueno, pero que ustedes tienen que ponerle la mano cuando alguien les ofrezca, les venda o los quiera inducir. O ustedes vean, sobre todo los que están más nuevos en la universidad, que alguien los quiera inducir al consumo de spa. Porque el cigarrillo uno lo deja. La persona puede entrar en un programa de cesación de tabaco, pero cuando la persona tiene una adicción es mucho más complejo para la sociedad, para la familia, para el estudiante, tratar de alejarse de esas sustancias psicoactivas. Y aquí cuando decimos spa, no solamente es las drogas clásicas, aquí están todas esas anfetaminas, todas esas, ahora la gente ya toma benzodiazepinas, una cantidad de cosas que se consumen y que se las venden a uno en la calle, se las venden en la U, se las venden en donde quieran. Ustedes tienen que tener la firmeza de que ustedes van a ser médicos para proveer salud y que cuando uno es médico, el tema de la salud empieza con el ejemplo. Entonces uno quiere ver un médico pues que esté alejado de este consumo de sustancias psicoactivas. Uno quiere ver un médico que haga deporte. Uno quiere ver un médico que tenga una alimentación saludable. Yo no le estoy diciendo aquí que sean monjitas de la caridad y que estén todos santicos. No, pues digamos que lo que quiero decirles es que sean ejemplo ustedes. Entonces, Colombia tiene un grave problema de sustancias psicoactivas que afecta a los jóvenes, a los escolares, a los universitarios especialmente. Pero Colombia tiene un grave problema de suicidio. Suicidio, y cuando uno ve las estadísticas de suicidio, yo hace como unos cuantos meses no he vuelto a ver esa información, los que más se suicidaban eran los jóvenes, más se suicidaban en Arauca, por ejemplo, algunos jóvenes de las comunidades indígenas y incluso los días en que más se suicidan, el domingo y el lunes. O sea, es una cosa bárbara y tiene que ver seguramente con la ansiedad de lo que va a pasar la semana o voy a empezar otra semana sin trabajo o voy a empezar otra semana y tengo una carga de estrés. Entonces, el suicidio no solamente el que se consuma, el que se va y se cuelga o el que va y se toma los 2 sobres de Neogón o se toma las pastillas del papá, la caja completa y se suicida, sino todo aquel que hace varios intentos. Cuando una persona hace un intento y uno empieza a estudiar qué está pasando, detrás de eso hay ansiedad, detrás de eso hay depresión, detrás de eso hay oportunidades que las personas no tienen, hay bullying, hay una cantidad de situaciones que Colombia tiene que trabajar para su prevención. Y el tercer gran problema que tiene Colombia en salud mental es la epilepsia. Entonces, pero esto no quiere decir que sean los únicos, porque pacientes tenemos esquizofrenia, tenemos depresivos, tenemos obsesivos compulsivos, tenemos trastornos afectivos bipolares y todo el espectro de las enfermedades mentales, pero dentro de las prioridades, esto es lo más grave en Colombia. El consumo de spa, el suicidio porque nos afecta a los jóvenes, incluso a los niños, y la epilepsia porque es que la epilepsia tiene una connotación de discapacidad, de disminución de todas las probabilidades. Una persona que se la pase convulsionando es una persona que va manejando o que va en la calle y puede tener una convulsión, o una persona que está cocinando y tiene la convulsión, se va encima de la olla, una persona que tiene un accidente fácilmente. Entonces es una limitación y por supuesto, cada que hay una convulsión, que la convulsión es un desorden eléctrico, hagan de cuenta que se forma un cortocircuito allá en la cabeza, como si tuvieran unas múltiples conexiones, o sea, las conexiones neuronales, y hay por allá un cortocircuito y empieza a generarse una corriente y la persona entra en el estatus convulsivo, y cada que se produce un estatus convulsivo, unas cuantas neuronas se queman. Y recuerden ustedes que las neuronas no se regeneran. Hasta hoy a las 10:30 todavía
el mundo entero no ha logrado hacer nada para la regeneración de las neuronas y nos van a pasar unos cuantos años más sin que podamos lograr avances científicos en eso. Y por supuesto, esto que les mencionaba, todo el componente de violencia tan impresionante que tenemos en nuestro país. Yo no puedo negar eso, lo ven ustedes, lo sienten, lo perciben en sus comunidades, con los vecinos, en la calle, etcétera, de manera tal que sí tenemos los colombianos, y no nos podemos decir mentira, una carga altísima de violencia, y por eso nosotros desde nuestro quehacer tenemos que tratar de generar esos espacios para vivir mejor, y eso justamente es lo que el segundo objetivo de la dimensión busca, que es contribuir a que se disminuyan los riesgos asociados a salud mental. ¿Y los riesgos cuáles son? Si nos ponemos desde la mirada de los determinantes, pues que la gente tenga empleo, tenga educación, tenga que comer, tenga un vestido, tenga una casita, pero eso no lo resolvemos desde el sector salud. Pero si no lo resuelven los otros, pues nos vamos a quedar atendiendo los que llegan por allá con una intoxicación aguda, o el que llega en intento suicida o en medicina legal para hacerle la necropsia porque el muchacho se suicidó. Entonces, muy lamentable, nosotros en el segundo objetivo debemos tratar de que haya una mejor convivencia en el país, en nuestra comunidad. Y por supuesto que hay factores de riesgo que se salen del sector salud. O sea, no podemos con los 3 pesos del sector salud pretender solucionar la gran problemática que tiene Colombia en ese sentido. Y el tercer objetivo de esta dimensión de convivencia y salud mental tiene que ver con que se disminuya el impacto que se llama carga de enfermedad. De una vez, no se les olvide, cuando yo hable de carga de enfermedad, porque lo van a seguir oyendo el resto de su vida, carga de enfermedad es el término que se refiere al impacto de las enfermedades en la salud y en la sociedad como consecuencia de haberlas sufrido. Entonces, cuando yo hablo de carga de enfermedad por enfermedades no transmisibles, estoy hablando de los años que la gente pierde cuando se muere prematuramente por cáncer, por hipertensión, por diabetes, por un ataque cerebrovascular. ¿Y a qué le llamamos muerte prematura en Colombia? La muerte que ocurre entre los 30 años y los 70 años cuando hablamos de enfermedades no transmisibles. Lo que quiere decir que si la esperanza de vida de un colombiano es de 75 años y yo me muero a los 40, yo perdí 35 años de vida, y eso es lo que, sumado a las otras muertes, se denomina carga de la enfermedad. Ahora, carga por enfermedad mental, todos los que se suicidan. Y aquí es muy grave porque aquí los que se suicidan no son los de 80 años. Los que se suicidan son jóvenes de 14, 15, 16 años. De manera tal que si un muchacho de 15 años se suicida y la esperanza de vida es de 75, ese muchacho perdió más de 60 años. Entonces, es una carga altísima. Ahora, pueda que no se suicide, pero si ese joven empezó a consumir consumir pegante, boxer o anfetaminas o cualquiera de esos venenos desde los 7 años, ese muchacho a los 18, ese cerebro no está funcionando adecuadamente. El cerebro, les aseguro, se está deteriorando. Entonces, esa persona ha perdido años de vida saludable prácticamente por discapacidad. Entonces, a eso es que llamamos la carga de enfermedad. Entonces, ahora, si la muerte es por violencia, han visto cómo nos damos de duro los colombianos, incluso, y el maltrato que hay contra los niños, incluso atentar contra la vida de los niños, y eso, por supuesto, que además del dolor que le causa a la familia, yo no me imagino lo que será que se le muera un hijo a uno. Dios nos libre, pero tiene que doler muchísimo. Pero además, si se muere un niño de 4 o 5 años, la esperanza de vida, la carga de enfermedad de ese niño son como 70 años que se pierden. Entonces, todo eso suma, y por eso la carga de enfermedad en salud mental es tan alta. Ahora, ¿qué se requiere para esto? Pues como todos no vamos a ser psiquiatras, y esa psiquiatría pues no le gusta a todo el mundo. La psiquiatría es una especialidad que tiene su componente muy especial. Entonces, nosotros sí tenemos que aprender de primeros auxilios psicológicos.
nosotros tenemos que aprender de primeros, de estabilizar un paciente que llegue muy agitado al servicio de salud. Imaginen ustedes, están de turno ustedes en Ipiales. Allá yo no sé, deben haber psiquiatras, no deben haber muchos, pero usted no consigue un psiquiatra un domingo, ni un sábado. Entonces está solo el médico general y llega un paciente muy agitado bajo el estado de consumo de sustancias psicoactivas. Usted no va a tener tiempo de llamar al psiquiatra. A usted le toca estabilizar este paciente, o si el paciente le llega en un estado, en un intento suicida, y le llega en muy mal estado y se tomó dos papeletas de Neugon, usted ahí no va a tener tiempo de llamar al toxicólogo. Le toca a ustedes estabilizar esos pacientes, tenerlos vivos, y ya cuando estén vivos y estén, hayan salido de la fase aguda, el lunes siguiente o el martes, si es festivo, aparece el psiquiatra a ver cuál paciente le miro. Entonces, les toca a ustedes aprender, mis estimados jóvenes, de cómo se estabilizan esos pacientes, y hay un programa, Nariño lo tiene, le ha ido muy bien, de que todos los médicos de Nariño tienen que aprender a manejar todos esos cuadros psiquiátricos. A mí particularmente no me gusta esa especialidad, pero si nos toca cómo se manejan esos cuadros agudos tan complicados, porque les va a tocar en algún momento, y es mejor prepararse y que no les llegue, y no más bien que estén sin prepararse y les llegue por allá un sábado, que estén bien ocupados, que tengan el servicio de urgencia lleno. Está la señora ya pujando porque va a tener el bebé, está el otro que le dieron un totazo en la cabeza, el otro que se fue en la moto por yo no sé dónde, el otro, y además le llegó el que está bajo el estado. Ustedes tienen que saber manejar esa situación. No los estoy desanimando, los estoy invitando a que sepan en dónde se mueve en materia de política al país. Ahora, esto ha sido tan complicado en Colombia que nos ha tocado a la comunidad entrenarla en primeros auxilios psicológicos. Imagínense ustedes una inundación, imagínense una erupción volcánica, y aquí no es que yo haya amanecido trágico hoy cual actor mexicano y esté hoy trágico. Acuérdense que este es el país donde llueve un poquito y se inunda la costa pacífica. Llueve más duro y se nos derrumba una carretera y se nos queda una comunidad aislada. Entonces, ya nos ha tocado entrenar a la comunidad en primeros auxilios psicológicos. Entonces, el presidente de la Junta, el gobernador indígena, la señora que cuida a los muchachitos del bienestar, aprenden estrategias de primeros auxilios psicológicos, porque en una inundación, de aquí a que lleguen los médicos, lleguen las enfermeras, lleguen los psicólogos, y por ahí si se aparece un psiquiatra, pasan 8 días y la gente pues no se va a poner a esperar, sino que la gente misma se ayuda a cuidar, y la gente misma se da moral y se ayuda, y eso pues ha existido desde siempre. Entonces hay estrategias incluso para movilizar a la comunidad para que hagan sus propios auxilios psicológicos. Y cuando uno llega ya todos están calmaditos, están tranquilos y se están ayudando, y casi que uno llega siempre tarde, los médicos o los servicios de emergencia, los socorristas, cuando ya la misma gente se ha autoayudado. ¿Hasta ahí alguna pregunta, algún comentario? Continúo. ¿Qué componentes tiene? Tiene 2 componentes. Un componente de salud mental y convivencia, donde están todas las rutas, las guías de salud mental, la guía para el manejo del paciente intoxicado con sustancias psicoactivas, está la guía para la prevención del suicidio, la guía, por supuesto, para la atención del paciente que llega bajo el consumo de alcohol, bajo el consumo de cualquiera de esos otros venenos, y está la guía para, por supuesto, si le llega el paciente que se ha tomado un órgano fosforado, un órgano clorado, y eso nos los tenemos que aprender y manejar los médicos. Todo eso hace parte de la promoción de la salud mental y de la convivencia. Tenemos que saber manejar todas esas situaciones de manera tal que, como médicos generales,